están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Miradas. Gracias por cada tarde y por permitir que todos nosotros, lo que hacemos este programa, podamos estar ahí con ustedes en sus hogares. Y también por todos los comentarios, saludos que nos hacen a lo largo de los días, las semanas y por compartir el programa, que es muy bonito cuando luego nos dicen el fin de semana vimos en familia el programa y nos encantó tal o cual historia. Bueno, hoy tengo una mirada muy, pero muy interesante. A través de su vida, de su trayectoria, podemos entender muchas cosas de nuestro Perú, de nuestro país. Él nos ha dado muchísimo a través de su profesión como actor. Es increíble cómo aquello que de repente criticamos, cuestionamos o nos hace reflexionar, podemos tomarlo y trasladarlo a un escenario para hacer que los otros reflexionen. Pero además también podemos aprender, escuchar y observar esa realidad que es nuestra y trasladarlo al otro para que también se convierta en un ser de acción. Él es un gran estudioso de la vida, de las costumbres, de las maneras de ser, y el Perú tiene tanto para estudiar y para aprender. Él es un apasionado del quechua, de las costumbres, de las tradiciones. Es un apasionado de la actuación, de la transformación, y ha sido parte y es de uno de los grupos más emblemáticos que tiene el Perú respecto al hacer, al teatro, al emblema que significa el teatro en el Perú. Él es un hombre que ama también la docencia, que ama entregar ese conocimiento. Y realmente es una cajita llena de saberes, llena de entendimiento, llena de cosas por descubrir. ¿Quieren saber de quién es la mirada de hoy? Queichu, queichu, santo templo, queichu, queichu, santo templo, meine pita, mamá y Carmen, meine pita, mamá y Carmen, joya cas papá, llámelo cas papá. He visitado Paucartambo, hermosa tierra, tierra bendita. He visitado Paucartambo, hermosa tierra, tierra bendita. Hace más de 30 años que mi personaje y yo salimos de esta bolsa para contar esta historia. Hoy tenemos la mirada del gran Augusto Casafranca. Augusto, gracias por estar aquí. A ustedes, a ti, al programa, a toda la gente que hace posible y al público que le da vida a este programa, ¿no? Creo que es un privilegio estar contigo. Bueno, y para nosotros el privilegio de tenerte en televisión, en pantalla, para que todas las generaciones conozcan mucho del aporte que tú vienes haciendo desde tantos años a la cultura del país. Pero vamos a irnos a los orígenes, ¿no? A este lugar que te vio nacer, que escuchó tus primeros gritos. ¿Cómo fue el entorno donde tú naces? Porque tú empiezas estudiando muchas cosas vinculadas al ser humano, ¿no? A las humanidades. Creo que todos tenemos ese privilegio. Lo que pasa es que en nuestras propias memorias yo creo que hay dificultades, ¿no? Depende del entorno en el que uno está para que eso pueda ir floreciendo o pueda tener vacíos, lagunas de formación. Entonces yo he tenido efectivamente el privilegio de estar en un hogar cercano a lo que sería la cuna andina, ¿no? Entonces he tenido la posibilidad de estar junto a los animales que rodean la naturaleza, los árboles, las plantas y sobre todo los seres humanos de todos los sectores sociales, ¿no? Tuve un abuelo que tenía un caballo tuerto y era muy divertido porque yo, pues, yo quería también ya aprender a sujetar las riendas de un caballo, me agarraba mucho de la crin del caballo, de la cresta, y desde ahí jugaba, ¿no?
Hablo de juego porque creo que juego es la manera como uno se relaciona con la naturaleza. La que me ha tocado también ha participado de ese elemento nuclear. El juego, que quiere decir pucllay para los quechohablantes que nos estén acompañando, es pues el detonante de una posibilidad de establecer relaciones umbilicales con la naturaleza, con la sociedad y con el pensamiento propio. Y además, qué importante porque esta sociedad de ahora tan rápida nos aleja del juego, ¿no? Y es como que muy mal visto jugar porque hay que estar serios y hay que pensar en cosas de adultos y de grandes, ¿no? Y cuando nos remitimos justamente, por ejemplo, a tu niño en el Cusco, jugando, viendo este cielo, estos campos, estos animales, entendemos tu naturaleza y tu ser y lo que has hecho finalmente como adulto, ¿no? Claro, yo creo que es el contexto el que nos va formando y nos va dando condiciones. Finalmente, las determinaciones de cada ser las tiene cada uno también, ¿no? Uno puede haber tenido una infancia, una adolescencia muy lastimada, por ejemplo, pero la posibilidad de resignificar acontecimientos es un desafío que tenemos cada ser humano. Y en el colegio, ¿qué te gustaba hacer? ¿Eras un curioso? ¿Qué cursos te gustaban más? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Hacia dónde mirabas el futuro en la etapa escolar? Bueno, primero que me gustaba cantar, declamar algunos poemas. De alguna manera creo que era como cualquier otro niño, dispuesto y en una actitud de apertura al juego, a la relación con el otro, en vínculos horizontales, ¿no? Primero estuve en un colegio particular, en un colegio llamado San Francisco, y luego mi padre me dijo una cosa tremenda, me advirtió, me dijo, de este colegio, o en este colegio te pueden sacar cura, y mejor te voy a poner en un colegio de hombres. Esta es una mirada de mi papá. Pero fue interesante porque cambiar de un colegio particular a un colegio nacional, al Colegio Nacional de Ciencias, cuyo emblema es el burro, una figura emblemática, fue un salto cuántico, ¿no? Porque efectivamente pude entrar ya en una especie, pude salir de mi burbuja, digamos, de un lugar bonito, bien protegido, a un espacio de mayor amplitud de criterios, de contradicciones, ¿no? Con mis compañeros, con los docentes. Ese colegio en ese momento, el Colegio Nacional de Ciencias, había sido renovado recientemente, entonces tuve la suerte de tener docentes de primer nivel, algunos catedráticos incluso estaban ahí, ¿no? Cercanos a los laboratorios de física, química, laboratorios importantes, todos los recursos estaban siendo de primer nivel, ¿no? Por ejemplo, les cuento una anécdota, esto para comentar una labor de pedagogía importante. Por ejemplo, había un laboratorio de historia y donde había que estudiar, digamos, la parte de la arqueología, lo que la arqueología llama la etapa, digamos, primitiva, ¿no? De nuestra cultura. ¿En el colegio? Claro, en el colegio había, por ejemplo, un aríbalo, o sea, una unidad de cerámica para que todos alrededor de una mesa dijéramos todo lo que se nos ocurriera sobre ese objeto, y entonces el aprendizaje evidentemente iba de una manera sensible, no solamente lógica y racional, ¿no? Sino sobre todo de qué color tiene, qué forma, lo podemos tocar, etc. Entonces cada quien nos hacíamos preguntas interesantes en nuestros propios lenguajes y podíamos auscultar un objeto y no sentirlo ajeno. Y ahora se le prohíbe al niño, ¿no? No se puede tocar y el museo es una cosa totalmente alejada, entonces, ¿qué le va a interesar, pues, la historia? Efectivamente, entonces esa es una manera de romper realmente el proceso de aprendizaje sensible. Yo creo que la sensibilidad es nuestra manera de auscultar los otros lados de la torta. Me explico. Creo que la vida es como una torta, ¿no? Donde la parte consciente es una tajadita, pero la otra parte, la que desconocemos, la que nos acompaña a todos, es ese conglomerado de elementos que nos ayudan a definir nuestro ser social, no solamente el ser humano con un nombre propio y un apellido, no, sino el ser social, lo que nos identifica con una cultura, con un pueblo, con una tradición, y en el caso de los andinos, que somos, me imagino todos, o la gran parte de gente que nos está viendo, tenemos pues un legado maravilloso, ¿no? Del que debemos sentirnos, en primer lugar, creo, con el desafío de conocernos para saber qué tenemos y qué podemos seguir haciendo juntos. Augusto, ¿y tú que has estudiado tanto, que has visto tanto el Perú, que has recorrido, que me cuentas esta historia maravillosa de la enseñanza, qué pasó con la educación? Ahí me contaban, por ejemplo, algunos que en la sierra
se iban a la chacra para aprender matemáticas, ¿no? Para aprender conjuntos, ¿no? Entonces, tráiganme todos los tubérculos, y traían todos los niños tubérculos, y de pronto se hablaba de la diferencia entre los tipos de tubérculos, en la conjunción, se separaban. Y claro, al niño ahora se le enseña con objetos que no conoce o que están alejados de su realidad, y se le da valor a la asignatura y no al aprendizaje que necesita el ser humano de acuerdo a su contexto. Efectivamente, creo que vivimos un tiempo de crisis donde aparentemente lo tenemos todo y es un gran cuento. En realidad no tenemos nada, seguimos siendo desnudos, seguimos teniendo grandes adolescencias diversas, y creo que el aprendizaje pasa por cosas muy concretas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, un juguete es más importante que tener una tonelada de juguetes o de motivaciones diversas. No estoy en contra de la diversidad es indispensable para no tener una mirada unidimensional, ¿cierto? Pero tan importante como eso es ser capaces de auscultar objetos en su propia naturaleza, en su propio contexto, para saber de la importancia de estar con los pies descalzos en este país y en cualquier parte del mundo. O sea, los regalos que nos dan, los plásticos, las cosas que son elucubraciones que nos vinculan con un espacio que no es real, que es pura imaginación, no nos llevan sino a desidentificarnos, a ir enajenándonos sistemáticamente, a perder la mirada en el fondo. Necesitamos miradas, pero miradas propias, miradas que tengan raíces y alas. Claro, porque ¿qué cosa quiere con la educación? Que el ser humano pueda desenvolverse en su entorno y desarrollar y trascender. Entonces, un niño de la selva, ¿qué cosa necesita? ¿Qué necesita el niño costeño? Distinto al de Piura, al de Tacna, al de Lima, o el niño que está en el Cusco, distinto a lo que necesita en Puno. Ahora, tú terminas el colegio, ¿y qué necesitaba ese adolescente para seguir creciendo? ¿Qué necesitaba? Buena pregunta. ¿Qué quería aprender? Bueno, como toda persona que concluye los estudios de secundaria, obedecí a la influencia natural casi de querer estudiar en una universidad. Entré a la universidad inmediatamente, empecé a estudiar antropología, sociología e historia, cuando esos programas todavía no se habían definido. Entré en el momento en que se estaba implementando el sistema de créditos y un valor a cada curso. Entonces, bueno, fue una aventura extraordinaria porque tuve la suerte de estar con alumnos que ya estaban a punto de dejar el programa de antropología, por ejemplo, y entonces de la noche a la mañana me vi con estudiantes que ya tenían un nivel evidentemente mucho más avanzado, y fue un placer, ¿no? Porque eso me permitió también tomar una determinación importante. Una vez recuerdo que estaba en un curso del que me sentía un poco defraudado, y entonces tomé la decisión con un amigo, pues habíamos terminado de dar un examen de un curso que se llamaba Realidad Nacional. El nombre ya de por sí era potente, ¿no? Pero estaba recordando que no todos los cursos tenían esa virtud tan luminosa, digamos, ¿no? Y entonces estaba decepcionado ese día, y se me ocurre decirle a mi compañero que tenía al lado, con el que acabábamos de dar un examen, le digo, yo creo que dejo la universidad, porque esto no me está cubriendo, digamos, las otras partes de la torta, ¿no? De la que hablaba al principio. Y él me dijo, no, estás haciendo una broma. Yo le dije, no, en serio. Bajamos, habíamos estado dando el curso, el examen en un tercer piso de la Universidad San Antonio Abad, y entonces llegando al primer piso había un sol espléndido, ¿no? Y entonces a mi compañero le digo, bueno, ¿no crees que voy a dejar? Agarré mis cosas, como buen estudiante de antropología tenía un montón de materiales, libros de la facultad, de la biblioteca central, de la biblioteca de municipal, etcétera. Saqué las cosas que no eran mías, que debía devolverlas, y las otras cosas las dejé en el piso. Y le dije, no regreso. Me di la vuelta y me fui, y no volví más a la universidad como estudiante. ¿Qué me estás diciendo? No, que dejé la universidad. Creo que obedecí a una decisión que me di la libertad de hacerlo, porque además, y aquí había el valor de este testimonio, había el riesgo de que hubiera una especie de receso en la universidad. Entonces, ante esa posibilidad dije, bueno, sería mi oportunidad para ir a Lima. Y entonces, a partir de esa posibilidad, me convertí en un migrante. En un migrante. ¿Y ya habías venido aquí a Lima? No. 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 ¿Y qué pensabas de Lima? ¿Qué te habían dicho de Lima? Bueno, en el interior, en ese momento, estoy hablando de hace mucho tiempo atrás. Donde no había tecnología, internet, ni WhatsApp, ni Google para saber. Sí, era una ventaja y desventaja al mismo tiempo, ¿no?
era de alguna manera un desafío ir a conocer la ciudad, pero yo ya había empezado a leer, a estudiar muchas cosas y entonces decía, si voy a Lima, que sea un ratito. Pero ahí comenzó un episodio interesante. Yo ya estaba haciendo teatro en la Plaza de Armas, en la Plaza Central, ¿no?, de Cusco, y entonces ahí encontré como parte del público al que es ahora director de Yuyashkani, a Miguel Rubio, que en ese momento era un actor. Nuestro querido Miguel Rubio. Así es, estaba con una actriz y entonces se pusieron de pie después de la hora que habíamos estado presentando en la calle y se me presentan y me dicen, compañero, nosotros somos integrantes del grupo Yuyashkani y quisiéramos conocerlo, estamos viendo ver vuestro trabajo. Y ahí en ese momento, este actor, en ese momento, escuché decir literalmente esto, una idea fuerza que me pareció potente. Ajá. Dijo, estamos tratando de tener un mapa teatral del país. Teatral. Esa idea potente me sedujo y dije, si voy a Lima va a ser para conocer este grupo. Y efectivamente, cuando llegué aquí, al tiempo que iba a la Biblioteca Nacional a leer libros que había leído Mariátegui, porque me tocó ser coordinador de una escuela, en un grupo de teatro, en el grupo de teatro en el que estaba, coordinaba los estudios de Mariátegui, de José Carlos, de ser maestro de maestros, ¿no? Ajá. Y entonces, nada, dije, voy a leer, por ejemplo, la novela de Juan Cristóbal, que no la encontré en el Cusco, pero la encontré aquí en la biblioteca de Lima, ¿no?, en la biblioteca central. Así que se abría la puerta de la biblioteca, yo entraba a la biblioteca y empezaba a leer los libros, ¿no? El alma matinal, bueno, varias cosas que habían ahí, ¿no? Y poco a poco fui, de alguna manera, completando lecturas que me parecían indispensables para saber dónde estaba parado, ¿no? Y este encuentro que tienes con Miguel en el Cusco y que te habla del mapa teatral, ¿en qué momento se concreta aquí? Bueno, creo que desde el primer momento. Así. Sí, porque me encontré casualmente con una integrante del grupo que había estado en Cusco en un ómnibus sujeto ahí de un tubo, esto, ¿no? Y entonces... Me encanta porque lo hace perfecta, uno le cree, ¿no? O sea, Augusto hace esto y tú le crees que está en un bus, o sea, el trabajo corporal es perfecto. Me agacho con relativo cuidado y miro para comprobar si era ella, y esta compañera, Juana Azalde, me dice, compañero, qué lindo ver lo que está viendo justamente a una reunión de grupo, ¿no quiere ir? Y yo le dije, vamos pues, y nos fuimos. Así que me siento a ver el ensayo de mis futuros compañeros y lo primero que me sale es una actitud un tanto petulante de mi parte, pues me puse así. Y dije, estos limeñitos que quieren enseñar a los que vivimos en el interior lo que tenemos que hacer en el teatro y toda esta cosa. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué estaba...? Porque ¿Qué viste ahí? Porque hubo un detalle. Había estado haciendo una práctica de campo en Andahuaylas, dentro de un grupo de gente que estaba haciendo labor de antropología en el campo. Había la idea de ir a alfabetizar campesinos en el campo. Y como yo estudiaba antropología y la universidad me estaba molestando individualmente, dije, es la oportunidad de hacer un trabajo de aplicación de la antropología en el campo, ideal. Me voy a alfabetizar campesinos. Habían quedado en darnos algún tipo de chips, digamos, de este tiempo, estoy hablando en tiempo moderno, pero digamos de directivas para ver de qué manera podíamos alfabetizar a los campesinos, ¿no? Entonces me fui a una comunidad de Andahuaylas, y la Huasi se llamaba ese lugar, y entonces empecé a hacer un curso de alfabetización sin haber tenido la capacitación indispensable, creo, excepto la sensibilidad, ¿no? Pero resulta que después de terminar esa primera reunión, yo salgo de una habitación y veo en la loma donde estaba esta habitación unos surcos, que son obviamente lo que esconde pues, un terreno donde se cultiva, digamos, papas, y vi unos puntos blancos. Entonces empiezo a arañar la tierra y vi una cabeza de cebolla blanca de este tamaño, sin exagerar. En ese momento me puse de rodillas en el piso y dije, esto es una bendición. Cualquier persona que tenga nomás la posibilidad de vender esa cabeza de cebolla tan grande, ya tiene el menú hecho. Entonces ahí dije, caray, yo he venido aquí no a alfabetizarme, sino a comprobar cuán analfabeto soy de lo que pasa en el campo, ¿no? Exacto. Eso. Y eso fue también el entender desde la antropología todo lo que tenemos oculto como la cebolla, ¿no? Efectivamente. Y que hay que ir abriendo esos surcos para comprender la riqueza distinta que hay. Permíteme hacer una pausa, por favor, Augusto. Con el mayor gusto. Regresamos con la mirada de Augusto Casafranca. Ya volvemos.
Estamos aquí regresando con esta mirada, ay, ¿cómo decirlo? Uno está aprendiendo tanto y es que eso es Augusto Casafranca. Augusto, entonces ahora que regresamos del corte teníamos una musiquita y esa musiquita nos remite inmediatamente ya de lleno a este lugar que es Yuyashkani. Tú dijiste, estos limeñitos, ¡ja!, ¿qué me van a enseñar a mí? Y el aprendizaje fue de todos contra todos, ¿no? Permíteme que te haga una aclaración. No era un aprendizaje, eso lo fui entendiendo progresivamente, de unos contra otros. Ajá. Fue un aprendizaje de uno con los otros. Ajá. La diferencia es sutil, ¿no? Cuando uno está contra, uno está empezando como que a serrucharle el piso al otro. Yo creo que esa cultura de restatoria no nos hace bien. Acá no todos aportaron. Exactamente. Yo creo que tenemos que ir trabajando como en varias capas, ¿no? Para poder escudriñar la con cebolla. las fortalezas de todo. Efectivamente. Entonces, exacto. Creo que cada uno es portador de memorias. Entonces yo creo que ahí lo que toca es reconocernos, saber qué estamos haciendo, qué nos identifica, ¿no? La palabra identidad, por ejemplo, es una palabra en abstracto, no precisa nada. Pero ¿con qué me identifico? Eso sí, ¿no? Ahorita escuchamos una música, yo me identifico con esa música, Ajá. ¿no? O rechazo una música, no me identifica. Eso es lo que me va definiendo, ¿no? Bueno, entonces con Yuyashkani, pues evidentemente se dio una relación de armonía estupenda, de desafío grande. Entre broma y broma solemos decir cosas como que ninguno nos casamos con el grupo. Hemos establecido con ese grupo una relación de amantes, ¿no? que de alguna manera mucho más abierta. Sin embargo, el compromiso es más grande, ¿no? Se ama aquello que se conoce. Claro. Y nosotros creo que hemos tenido, ya hablo ahora como integrante del grupo, la posibilidad de tener una mirada cada vez mayor, cada vez más, digamos, más diáfana, pero colectivamente, ¿no? Eso ayuda mucho a crecer también. La mirada propia es indispensable. El aporte individual en un grupo es un requisito. Pero uno no aporta solamente con lo positivo que tiene, sino también con la sombra, los elementos que uno desconoce, los vacíos, la indisciplina, la impuntualidad, la falta de Con sus debilidades, ¿no? Exactamente. O sea, siendo como es el ser humano. Bueno, permíteme compartir algo contigo, por favor. Claro que sí. Vamos a verlo. Con 50 años jugando sobre las tablas, Augusto nos ha impactado no solo con su arte, sino también con la intención de preservar nuestras raíces. Y lo hizo interpretando personajes que dejen en el espectador reflexión y pasión. Y es por eso, Fátima, que el histórico ingreso de Augusto a Yuyashkani fue más que oportuno, porque terminó conectando con la filosofía del grupo y por ende con su director, señor Miguel Rubio. Bienvenido a las cámaras. ¿Qué tal? Encantado. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Y cuéntame, ¿cómo se conocieron y cuál fue la primera impresión que te causó Augusto? Fue un momento en que ya hace más de 45 años, ha pasado bastante tiempo, en el grupo decidimos, para romper esta idea de un teatro centrado en Lima, decidimos viajar por todo el Perú, ¿no? Y fuimos al Cusco y contactamos con un grupo en el que Augusto participaba. Fue realmente fue muy grato conocerlo, fue muy grato, fue un enganche inmediato y él al poco tiempo vino de Cusco a incorporarse a Yuyashkani, al poquísimo tiempo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención y te convenció de que había que jalarlo a Augusto al grupo? Bueno, la presencia de Augusto es capital en Yuyashkani porque este perfil de pensar el teatro desde las teatralidades de las culturas, yo creo que Augusto ha sido el puente indispensable para encontrar esa mirada, ¿no? ¿Cómo describiría la experiencia de trabajar codo a codo con Augusto? Bueno, Augusto es un autor muy juguetón, ¿no? Él tiene un temperamento muy lúdico y no solamente en el teatro del grupo que es Yuyashkani, sino tiene también otros círculos de amigos, grupos de estudio, muy interesado en la filosofía. Su chapa en Cusco era Filito, le decían Filito justamente por el tema por el amante de la filosofía. Yo lo conocí estudiando antropología, ¿no? ¿Qué es lo más importante que has aprendido de Augusto? Yo creo que hay una terquedad saludable en Augusto, ¿no? Y sobre esa terquedad yo creo que él ha ido construyendo sus personajes.
Y a mí me parece que su gran aporte ha sido encarnar los personajes del migrante, ¿no? O sea, cómo él ha creado un puente entre su historia personal de migrante, o sea, él llega a Lima para incorporarse a Viviascani, ¿no? Sin tener casa, sin tener trabajo, dejando todo en Cusco, ¿no? Este gran artista nos está viendo en estos momentos, tremendo actor. ¿Qué le dirías, Miguel? Augustucha, querido, qué bueno. Tú no sabes, pero estás ensayando en la otra sala, mientras yo he tomado unos minutos en esta sala tan entrañable para ti, para darte estas palabras de cariño, de reconocimiento, para hacerlo público. Entonces, que sigas tejiendo puentes, me parece que es muy saludable para la vida del grupo, porque ese puente también retorna hacia nosotros. Un abrazo, y que esos pendientes que tenemos, espero que los empecemos pronto. Sabía, gracias, David. Me ha sorprendido muchísimo escuchar al director de Viviascani. Efectivamente, él es un cómplice mayor en esta labor que nos hemos planteado, donde reconocemos a diario que el arte y la vida son realmente un conglomerado, ¿no?, de acontecimientos que no están divorciados, ¿no? O sea, uno no puede sino apostar al desafío de ser coherentes en nuestra acción y en nuestro pensamiento. Bueno, y veíamos esas imágenes, ¿no?, de ese trabajo tuyo, y no podemos dejar de mencionar a los músicos ambulantes, ¿no? Este trabajo, bueno, todos los trabajos creo que yo de Viviascani son icónicos, pero ¿qué anécdotas de los músicos ambulantes, ¿no?, que ha sido para ustedes, está ahí en el corazón puesto, ¿no? Sí. Mira, voy a comenzar señalando una dificultad, entre muchas que hubieron al principio, ¿no? Esa obra estaba pensada en hacerla para niños. Y lo primero en una de las primeras confrontaciones, estábamos en un lugar ubicado en la zona de Comas, aquí en Lima, y de pronto, cuando salimos los personajes enmascarados, hubieron niños que se asustaron. O sea, nuestra manera de comunicarnos evidentemente necesitaba afilar mejor nuestras herramientas para poder ser realmente más bien receptáculo de atención, de juego, de empatía. Entonces eso nos hizo pensar que todavía la obra estaba cruda, ¿no? Todavía estábamos aprendiendo a manejar las máscaras, los vestuarios, las canciones, los instrumentos, nuestras propias voces. Entonces, esa obra nos enseñó, paradójicamente, a partir de esas confrontaciones con dificultades, la importancia de construir actores múltiples. Que al tiempo que supiéramos estar en el escenario, pudiéramos tener una sucesión de comportamientos, de oficios que evidentemente requiere la persona que esté inscrita en lo que son las artes escénicas, ¿no? O sea, no basta ser un pintor. El pintor tiene que tener una idea de para quién pinta, por quién pinta, a quién. De los colores, de la luz. Lógico. Igualmente con los efectos lumínicos, ¿no?, con los objetos, los vestuarios. Un vestuario no es gratuito. Nosotros, cuando usamos un vestuario, no dejamos de tomar en cuenta el aprendizaje que hay detrás de un vestuario. Un vestuario, vamos a remitirnos un poco a nuestras memorias, es importante que sepamos que nuestros vestuarios tienen contenidos en sí mismos heljas. Helja es una palabra hermosa que quiere decir escritura, ¿no? Entonces, ¿cómo distingue un campesino a otro que acaba de llegar a un mercado? ¿No? Por la ropa, pues. Dice, este hombre de tal sitio. Claro. Caen más hinchis, manan, yachtaman tachos, sino, jujo, caro man, caro yachtaman tancan. O sea, este hombre no es de nuestro pueblo, este es hombre de otro lugar, de un pueblo más alejado. O el tema de las flores en los sombreros de las mujeres. Por ejemplo, ¿no? Y donde ustedes manifiestan o vuestra, entre comillas, virginidad o ya el compromiso de matrimonio, ese tipo de cosas. Igual, son pequeños gestos que creo que se mantienen y pertenecen a una cultura a una cultura primero que no está quieta, que está en transformación, está en mutación permanente, y que lo que necesitamos como hijos de esta cultura maravillosa que es la cultura andina, que involucra la costa, sierra y la Amazonía, necesitamos conocer, o sea, olfatear. Qué mejor si en vez de pensar en irnos a conocer no sé qué otro lugar del mundo, que no está mal, no digo que sea malo o bueno, somos capaces de conocer nuestra Amazonía, de conocer nuestras cataratas maravillosas, de conocer nuestros ríos.
de conocer la propia costa. La persona que vive en Tumbes no tiene idea de lo que es Tacna. Y voy a permitirme contarte una anécdota, si es posible. Claro. Estábamos en Ayacucho haciendo una labor de pedagogía o difusión de alguna obra y había una feria en la que estaban representados todos los departamentos, ¿no? Entonces yo estaba acompañado de un grupo de gente que estaba por primera vez conociendo Ayacucho y les digo, vamos a entrar a esta feria que vale la pena, o vale el esfuerzo, no la pena, vale el esfuerzo de entrar y conocer qué pasa en cada lugar. Entonces una niña, y se me ocurre decir groseramente, y vamos a empezar por la colita de la patria. Y ahí había un cartel que decía Tacna, y yo dije, la cola, ¿no? Una niñita de este tamaño, claro, así de este tamaño, se me acerca y me dice, no señor, donde nace la patria, pase, en Tacna, y nos dio una cátedra. Yo estaba feliz, decía, qué tal orgullo, qué hermoso que una niña tuviera la posibilidad de hablar con tanta empatía de su lugar, ¿no? Con orgullo. Eso es lo que nos falta, ¿no? Fortalecer realmente elementos de orgullo, de sanidad y de salud pública. Es que esa es la patria, ¿no? Bueno, digamos, más que eso, yo diría el lugar al que pertenecemos. Aquí creo que nos hace falta fortalecer elementos de pertenencia. No somos hijos del aire, claro. No son los fantasmas los que nos han hecho, son gente de carne y hueso que se ha rajado históricamente por hacer grande esta tierra. Ahora, tierra que nos si yo te contiene. entrego eso y tú me hablas de escritura y tú lo tocas... Uy. Claro, pues este es un joya, ñañao, miski. Ajá. Qué bonito. Bueno, esta es la máscara de una obra muy querida, que cuenta la historia, si me permites hablar de ella. La historia dolorosa del tiempo de guerra que vivimos nosotros en este país. El tema del terrorismo. El tema del terrorismo, el tema de las muertes, de los desaparecidos. Y con esta máscara en Yuyascani encontramos un cuento de Julio Ortega que nos permitió la posibilidad de ocuparnos de ese tema tan doloroso que vivíamos en un tiempo, ¿no? Donde en los titulares de los medios de comunicación escrita, por ejemplo, había frases como que tantos desaparecidos, tantas fosas comunes, tantas tumbas secretas. Entonces, con esta máscara nos permitimos contar a través de un cómico andino, este es uno de nuestros cómicos andinos por excelencia, la historia de un personaje que lo encuentran en manos de la policía y sin embargo lo dan por desaparecido. O sea, ahí nomás sí hay una pregunta importante, ¿no? ¿Cómo estando en manos de mi tía voy a desaparecer? O en manos de alguien, ¿no? Estoy en manos de mi tía y ahí estoy, hay un hilo de información. Entonces nos toca aprender a ser investigadores de lo que pasa en nuestro país permanentemente para saber en qué lugar estamos y desde dónde podemos emitir algún tipo de comentario, algún tipo de análisis, de crítica, de opinión o por lo menos de preguntas. Necesitamos preguntarnos, saber en qué estamos. Claro que sí. Ahora, Augusto, en el tema, por ejemplo, de los músicos ambulantes, esos personajes tomaron vida propia, ¿no? Sí, o sea... sí, yo soy medio burro. Esos personajes se fueron a todos lados y entraron a los niños, a los grandes, a la gente grande, y nos enseñaron y nos siguen enseñando. O sea, uno ve, siendo jovencito, los músicos ambulantes y aprende cosas. Lo ve ya siendo padre y aprende. Lo ve siendo abuelo y aprende. ¿Cuál es el fenómeno para ti, como estudioso de la antropología, de la sociología? ¿Cuál fue el impacto que nos dejó? Tengo una percepción, creo que la hemos ido tocando al principio. Creo que es la capacidad de juego. Esa obra es esencialmente un juego de relaciones, de vínculos primordiales entre uno que aparentemente es diferente de otro. Y aquí creo que es pertinente hablar de Arguedas. En la medida en que somos diferentes, en la medida en que somos diversos, distintos, está nuestra riqueza. Nos comunicamos de mejor manera con quien es distinto a uno. Tú eres distinta a mí, tú te dedicas de alguna manera, ambos somos comunicadores, ¿no? El periodismo es comunicación, el teatro también es un vaso comunicante, pero ahí nos encontramos en los intersticios, ¿no? Yo puedo aprender del periodismo y tú puedes aprender de la teatralidad, de las artes escénicas. También esta es una escena, también en este momento estamos con una máscara. Yo estoy ahorita siendo entrevistado, ella está siendo de entrevistadora, los amigos que nos rodean también están con la curiosidad, cada uno está cumpliendo un rol.
El presidente de la República está cumpliendo un rol teatral, el Papa está cumpliendo un rol teatral también, tiene que moverse de una manera, no puede ser tan brusco, no puede ser torpe, no puede ser descuidado. Los que están uniformados en este país, toditos tienen una manera de ser. Un docente, un enfermero, efectivamente. Todos, ¿no? Estamos cumpliendo roles teatrales también, estamos representando. No siempre tenemos el coraje de presentarnos desnudos ante la realidad. Ahora, cuando estás en el escenario, ¿qué se siente? O sea, en el tema de la gente, de las reacciones, ¿cómo se va controlando la propia emoción del actor, lo que tú mismo vas sintiendo? ¿Cuál es ese manejo y cómo te ayudan los años, la sabiduría para el control de todo eso? Bueno, primero que no tengo la pretensión de querer controlar nada personalmente, ¿no? Yo creo que lo que me toca hacer es primero ser fiel a lo que quiero decir, a lo que puedo provocar en la gente, y primero tengo que estar, digamos, conmigo mismo para poder ser capaz de enunciar desde el escenario algún tipo de reflexión, algún tipo de vínculo que pueda realmente despertar la atención del espectador. El espectador es la razón de existencia del teatro. Si no tuviéramos público ahorita, no tendría razón de existencia este programa. Los que nos están viendo, supongo que si alguno está curioseando esto, es porque está de alguna manera pues, con ganas de saber qué pasa en este escenario, ¿no? Entonces yo creo que ahí me toca ser un tejedor, de alguna manera, de relaciones, de vínculos, ¿no? de algún tipo de presencia escénica en este caso, para poder llamar la atención y convocar al público, ¿no? Que es lo que pasa en cada obra tiene ese propósito, ¿no? Nosotros pensamos y sentimos el país como lo hacía Arguedas. Puede parecer ostentoso esto. Arguedas, que es un maestro de maestros, un andahuaylino de primer nivel, creo que sentía y pensaba. Él hablaba del sentir pensar, ¿no? Y hablaba de elementos nutricios. Imagínense qué palabra tan hermosa. Nutrirnos de lo que podemos sentir y pensar al mismo tiempo. Yo creo que él sigue siendo de una vigencia magistral. No, José María Arguedas está presente siempre en el Perú de ayer, en y va a estar presente en el futuro. Permíteme compartir una mirada contigo. Con mucho gusto, claro que sí. Hablar de Augusto Casafranca es recordar al burro, personaje de la mítica obra Los músicos ambulantes, que él representa, un migrante músico andino, noble, de risa fácil y liderazgo firme. Hablar de Augusto es recordar a Alfonso Canepa, cadáver, en busca de su cuerpo, en la obra Adiós Ayacucho, que viene a Lima a interpelar al presidente de la República en el contexto de la guerra. Hablar de Augusto es recordar a uno de los últimos 3 integrantes de una comunidad casi fantasmal de los Andes peruanos en la obra Santiago. Hablar de Augusto es recordar a tantos personajes y tantas obras que él ha representado junto a su grupo, Yuyascani, el grupo de teatro más importante del Perú. Obras como Encuentro de Zorros, Contra el Viento, Hasta Cuando Corazón, Sin Título, Concierto Olvido, Cartas de Chimbote, Discurso de Promoción. Augusto está a punto de cumplir 70 años de vida, 50 de ellos dedicados al teatro. Un teatro que le ha enriquecido con su presencia y con una serie de temas con los que él viene aportando desde entonces: la migración, la resiliencia, la riqueza cultural, el quechua. Augusto es un privilegio de persona. Tengo la fortuna de conocerlo hace tantos años. Celebro su vida, celebro su obra, agradezco su inmenso aporte. Augusto Casafranca, te agradezco, te celebro, te admiro y sobre todo te quiero. ¡Ay, qué bonito! Qué es un escritor muy generoso. Y ese 30 de junio, a apagar velitas. Sí, también. 70 no sé cómo velitas. se enteraron de todo, Sí, qué bárbaro. de todo, es que acá mi equipo de investigación es fabuloso, Ya sabe veo, un todo. rigor. No hay forma de escaparse de este lugar. No, mi equipo de investigación es terrible. No decimos todo, nos guardamos secretos, pero... No, pero suéltenlos. Yo no tengo ningún problema en hablar de los secretos, porque los secretos justamente permiten la posibilidad de indagar en las dificultades. Yo creo que, como en todo, hay que enfrentar las peripecias que se puedan pues, o surgir o provocar voluntario o involuntariamente, ¿no? O sea, sin temor a nada, así que podemos hablar de lo que haya que hablar.
Y nunca has tenido miedo de conocerte, ¿no? ¿Por qué? Al contrario, ¿dónde estoy? Pero todo el mundo tiene pánico de conocerse. O sea, es como que... Hablemos de ese tema si quieres. Yo estudio logoterapia. Vamos a hablar de eso. Bueno. Vamos a hablar de eso. En este tiempo, en Yuyashkani, Sí. hay también un trabajo importante de las emociones, pero también del control del cuerpo, ¿no? En tiempos donde te dicen, el cuerpo que se mueva, tú puedes estar como quieras. Y sin embargo, ustedes siempre se han preocupado en que el cuerpo es un lenguaje más. ¿Cómo es ese trabajo corporal del actor? ¿Cómo se controla algo que para muchos es incontrolable y que todo el mundo te dice que no, esto es imposible de controlar, que tiene su propia vida? Pero lo primero que podría decirte es de que no hay una fórmula, no hay una receta, no hay una salida unidimensional para esto. Yo creo que cada quien es responsable de sí mismo. Y si no tenemos ese punto de partida, no vamos lejos. Porque, por ejemplo, eso comienza por la alimentación. Por ejemplo, comienza por hacer que el cuerpo se pueda expresar físicamente en todas las posibilidades. Y de hecho eso se puede hacer caminando. El movimiento de por sí, el movimiento ya permite la necesidad de articular nuestras... bueno, voy a subrayar nuevamente la palabra articular, ¿no? Articulación, ¿no? Movimiento, o sea, y poder, digamos, ir sabiendo qué es uno también físicamente. O sea, somos lo que estamos comiendo, para comenzar. Eso ya es grave, porque no estamos sabiendo comer lo que debemos, ¿no es cierto? Estamos abocándonos cada vez más a las comidas plásticas, sintéticas, ya hechas, y después estamos quejándonos de que me subió el colesterol o me bajó no sé qué. Comemos por el placer ahora, ¿no? Queremos puro placer. Qué lindo que nombres esa palabra. O sea, no podemos comer por el placer. El comer de por sí es un placer. Entonces, subrayar, sobredimensionar el gozo a ese nivel, creo que nos puede hacer perder la perspectiva. Pero me como una torta de chocolate y ya el pedacito chiquitito ya me dio placer. No, pero quiero seguir sintiendo más placer y me como toda la torta de chocolate. Efectivamente. Porque el placer ya lo sentí con el primer bocado. Me has hecho la pregunta y ahí está la respuesta. La acabas de dar tú mismo. Lógico. Entonces yo creo que incluso comer, si se trata de hablar de comida, yo diría que hay que comer lo indispensable, ¿no? Porque mejor quedarme con las ganas de seguir comiendo que haber comido hasta el punto de que ya no sé qué hacer conmigo mismo. O sea, perder la brújula es más fácil que tener el sano juicio, el olfato, ¿no? No tenemos 5 sentidos, tenemos más de 10 sentidos, tenemos un número innumerable de sentidos. La intuición es un sentido extraordinario. Nuestra intuición está siendo afectada por una cultura enajenada sistemáticamente. Los medios de comunicación en gran medida no auscultan en el espíritu que anima un programa como este de mirarnos, de miradas, sino más bien en cegueras, en estar uno contra el otro. Y el ruido que existe por todos lados. Permíteme hacer una pausa y vamos a regresar. Tranquila. Justamente para hablar de ello. Pero es lo máximo. Lo máximo. Todos están así. Estamos de regreso con la mirada de Augusto Casafranca y nos habíamos quedado pendiente. Voy a sacar esto, que es una máscara. Y yo le decía a Augusto, ¿por qué nos cuesta conocernos tanto? ¿Por qué queremos aparentar otra cosa? ¿Por qué nos da miedo que la gente sepa quiénes somos? ¿Y por qué a ti no te da miedo? Yo creo que hay un temor que está dado en todos. Creo que el temor es... No hay que satanizarlo, en primer lugar, aunque este personaje pertenezca al Ucupacha, por la manera como está hecho, para ver qué cocha pacha. Entonces, claro, yo creo que el temor es un mecanismo de autodefensa personal que creo que hay que alimentarlo, hay que nutrirlo, no hay que tenerle temor al miedo. La tragedia es cuando nos instalamos en la cultura del miedo. Esa es la tragedia. O sea, el dolor es inevitable, pero instalarnos en el sufrimiento, esa es una tragedia. Entonces yo creo que esa cultura del sufrimiento está asociada con una cultura del miedo. Una cultura del miedo que creo que se empieza a potenciar desde el conflicto, desde ese encuentro de mundos, ¿no? Que nos viene de atrás. O sea, ni siquiera desde la época de la independencia, que no fue tal. O sea, seguimos siendo dependientes. Y si alguien lo duda, desafío al que quiera a conversar ahorita, a conversar ese tema. Pero nuestra independencia hasta ahora sigue siendo un pendiente. El espíritu de la independencia.
Y estoy hablando en pleno bicentenario. Entonces, volviendo al tema yo creo que nos da temor saber qué somos. Vivimos desidentificados. Yo creo que necesitamos realmente, como hacen los sanadores, ¿no? Necesitamos una especie de baño de flores, de baño de flores para poder, pero en el buen sentido, lo digo simbólicamente y también realistamente, a algunos nos hace falta, sin duda, pero limpiarnos, despojarnos de agregados psicológicos, ¿no? El miedo no debería ser nuestro timón. El miedo hay que tenerlo para no saber, para, digamos, tener un sentido de límite, pero no para que sea el elemento rector de nuestra vida. ¿Que la sociedad nos pide ser perfectos en todo? O sea, nos piden ser buenos profesionales, buenos padres, estar bien físicamente, y al final te pasas la vida trabajando, te pasas la vida en el gimnasio, te pasas la vida... Y eres un ser vacío, tus hijos están abandonados, no tienes una buena relación de pareja y al final estás trabajando para ser ese ser perfecto que te pide la sociedad, pero no das nada. Así es. Es que creo que hay una confusión de saque, vamos a decir, ¿no? Y es que creo que estamos trabajando tanto que nos estamos olvidando de vivir. Yo creo que hay que vivir no para el trabajo, sino hay que trabajar para vivir. Igualmente, la diferencia es muy sutil, pero necesitamos trabajar para vivir. ¿Y eso qué quiere decir? Trabajar para tener descanso, para estar realmente conectado con nuestros seres más cercanos, nuestros amigos, nuestros entornos, ¿no? Para seguir trabajando en otras actividades libres. Necesitamos recuperar el sentido de libertad. Nuestro himno nacional dice, somos libres. Yo me digo siempre, ¿realmente somos libres? Respuesta, no somos libres. Eso se construye. Y eso se construye individual y colectivamente, con la pareja, con la familia, con los amigos, en los quehaceres cotidianos. Me da la impresión. Y volviendo a esa máscara, yo creo que necesitamos, lamentablemente, pensar de que debemos estar viviendo enmascarados y no despojarnos. Yo creo que necesitamos limpiarnos de muchos agregados psicológicos, de muchas ideas tóxicas que hay en nuestro comportamiento cotidiano para poder intentar ser diáfanos y tratar de ser coherentes. Bueno, y justamente hablando de dar tiempo para la amistad, quiero compartir una mirada contigo. Vamos a verla. Hola a todos. Bueno, Augusto Casafranca, para mí siempre ha sido un maestro, un guía, un amigo, alguien con mucha apertura, que siempre está dispuesto a darte una mano, muy cariñoso y del cual siempre se puede aprender algo nuevo. Recuerdo su entrega en la fiesta de Paucartambo, siempre presentando a sus conocidos, llevándonos a conocer nuevos lugares, explicándonos un poco la historia de la fiesta, siempre muy dispuesto a estar con todos y a brindar su cariño. Eso es lo que más recuerdo de Augusto y espero seguir compartiendo muchas experiencias con él, así como hemos compartido en Discurso de Promoción, que es una obra en la cual creamos juntos con el grupo Yoyashkani. Así que espero que sigamos muchos años más pudiendo crear juntos y pudiendo entablar este vínculo. Gracias, Augusto, por toda tu entrega y por toda tu maestría. A ti, Danielito. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Me permites hacer un comentario chiquito? Y lo digo a propósito de lo que está comentando Daniel. Yo creo que nos toca ser donde estemos chacarunas. Chacaruna quiere decir hombre puente. Necesitamos, en este canal se establecen puentes de comunicación con el país, a diferencia de otros canales. No quiero poner uno contra otro, simplemente destacar la particularidad. Hay algunos programas donde efectivamente hay esa posibilidad. Yo creo que hay que nutrirnos, hay que apropiarnos de este canal para eso, para poder dialogar en un lenguaje que nos permite entendernos uno con el otro. Y justamente Miguel dijo algo muy importante, ¿no? Y es sobre el tema del migrante. Siempre tú has estado preocupado justamente por este tema y ha sido una fortaleza para todos los migrantes. Y el Perú está hecho de migrantes, con todos los migrantes que llegaron aquí. Y esta obra que nos presentas también ahora nos habla de esto. Quiero compartir otra mirada contigo y luego vamos a hablar de la obra. Estimado maestro Augusto Casafranca, te saludo a tu amigo Andrés Chimangolares y felicitarte por todos tus logros artísticos, culturales y en verdad agradecer a nuestro divino creador, a nuestros sapos guamanis que te tengan con buena salud y seguir trabajando por el fortalecimiento de nuestra identidad cultural
y sentirnos muy orgullosos de nuestras raíces. Un gran abrazo de quien te estima y bueno, pronto a reencontrarnos para seguir haciendo muchos proyectos para dar un buen legado a las nuevas generaciones. Tupananchikama, Huahuicha Augusto, ya Qué lindo, qué bonito. Eso me encanta. Ay, bueno. Y justamente hablamos de esta obra, ¿no? Que también habla de los migrantes. Sí. Si nos referimos a los argonautas, es una obra que generosamente ha sido producto de un esfuerzo colectivo. Rodrigo Benza es el director de este trabajo y mi adversario, en el buen sentido del término, es otro migrante, Alberto Isola, un actor y director, un ser humano maravilloso también, con el que hemos inventado una historia que hable de dos migrantes, uno europeo y otro un migrante andino. Quisiera hablar de subrayar esta parte andina. Andino no es solamente el que está cercano a la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, vean, creo que tiene el privilegio para los que somos de esta parte del mundo de ser la única franja lítica en todo el planeta que tiene una cabeza y termina al final. Es una cadena maravillosa. Bueno, a la que pertenecemos como 6 países históricamente. Entonces, no hay que hablar solamente de los peruanos. Cuando decimos andinos, creo que hay que sentirnos depositarios de esos 5 o 6 países que nos involucramos en el mejor momento. Entonces, él es un migrante andino y ambos tomamos la decisión de juntarnos, a pesar de que hacemos cosas diferentes, pero nos juntamos para construir nuestras tumbas. Y ahí es que se elabora un tejido dramatúrgico donde hay elementos que son, digamos, de fuentes europeas y de fuentes andinas. Entonces, a lo que los invito a todos. Bueno, además interesante, el Perú la cultura que tenemos está construida justamente por migrantes, recordar, ¿no? Todos los migrantes que llegaron desde Italia, que llegaron desde China, que llegaron desde Japón y que lo vemos en nuestra gastronomía, ¿no? Cuando uno se come de repente un mondonguito a la italiana, se come un tacu-tacu, se come un caucau, bueno, tenemos todo en la gastronomía. Augusto, te voy a pedir que nos dejes una frase, por favor, en nuestra pizarra antes de terminar el programa. A ver, ¿qué nos dejas? Con mucho gusto. A ver. Claro que sí. Vamos a ponerle una entonces, que sea esta. Bueno, y les quiero recordar que la obra de Los Argonautas está hasta el 15 de julio en el Centro Cultural de la Universidad Católica y van a ver estas actuaciones fantásticas y maravillosas de Alberto Isola y Augusto Casafranca. Y ahí nos está dejando su frase, el gran Augusto, y la firma, que es así fundamental, vale oro esa firma. Ay, por favor. Nada, no vas a gusto. Ya. Ahí está. Vamos a ponerle así, con cariño. Ahí está. Augustucha. Augustucho. Sí. ¿Qué nos dice la frase? A ver, tú léela. La he traducido porque es importante. Kachkanirajmi es somos todavía, y Kachkanirajmu es Kachkanirajku. Es una forma de reafirmar el sentido de la totalidad. O sea, no somos unos cuantos, somos muchos más. Somos muchos en el sentido de una apertura y de una actitud como la cultura andina, un espacio de inclusión permanente, donde efectivamente, por eso es que hay todo este orgullo de aceptar a todas las sangres en nuestros quehaceres. Claro que sí. Augusto, muchas gracias. Es un pequeño homenaje para ti, que te lo mereces. Gracias por contribución a la cultura del Perú y a seguir trabajando, que realmente apreciamos lo que siempre haces. Ha sido la mirada de el gran Augusto Casafranca. Nos vamos. ¡Chao! Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguna de las historias de Miradas. Aquí en TV Perú nos une.